Pues como yo les digo siempre, todos los programas tienen personas especiales que pueden acompañarnos. Las de hoy eran indiscutiblemente las mejores para poder hacer este programa. Se encuentra con nosotros Óscar Pizzic, periodista. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros. Feliz de estar contigo y con este tema, ¿no? 25 años después. Y que además tú has tratado en tantísimas ocasiones. Y nos acompaña también Hernán Olano, vaticanista, nobilarista, una persona súper experta en monarquías y que sabe muchísimo de la familia Windsor. Muchísimas gracias también, Hernán, por ser tan gentil de haber recibido nuestro llamado. María, muchísimas gracias y también un gusto compartir con Óscar esta noche. A ver, quiero comenzar contigo, si me permites, porque yo he dicho en mi introducción que ella significó muchas cosas, pero si te parece vamos a ver un pequeño recordatorio de lo que fue y regresamos contigo para que nos hables específicamente de ese legado. Sin ceremonias oficiales, escasos incondicionales rendían homenaje este miércoles a la princesa Diana en el 25 aniversario de su muerte. En París, cerca del lugar donde ocurrió el accidente de tráfico que también le costó la vida a su novio Dodi Al-Fayed y al chofer de su vehículo, los incondicionales estaban presentes. Todavía la echamos de menos. El mundo necesita a alguien como ella que esté dispuesta a dejar de lado todos los convencionalismos para mostrar su amor por otras personas. Flores y fotos también a las puertas del Palacio de Kensington, su última vivienda en Londres, cuando ya estaba divorciada del heredero de la corona británica, el príncipe Carlos. Su recuerdo es imborrable, como destaca este especialista de la realeza. Ella sola levantó el tabú del SIDA y también llevó a cabo la increíble campaña contra las minas antipersona que de hecho condujo a un tratado internacional para prohibirlas. Podía acercarse a los sin techo, a los leprosos. Era alguien que, a pesar de la complejidad de su carácter y de ser tan infeliz en ciertos aspectos personales y estar frecuentemente enferma, era capaz de acercarse a los demás, y eso fue lo que la convirtió en una figura tan singular y lo que provocó esta extraordinaria fusión de emociones sin precedentes cuando murió. La monarquía británica tomó ejemplo de su cercanía con la gente y se esforzó tras su muerte en flexibilizar un protocolo de tiempos victorianos. El legado de la princesa del pueblo, fallecida con 36 años, sigue vivo. Hernán, no cabe ninguna duda que 25 años después, a pesar de lo que yo decía en mi introducción, es una mujer que salió, se puede decir, de ese núcleo tan cerrado que son las monarquías para ser humana, ¿no? Para acercarse y tratar de buscar cómo eliminar las minas antipersonales, cómo acercarse en aquel momento rompiendo las barreras del SIDA, abrazando a una persona que tenía VIH. Es decir, ella se escapaba incluso de su propio palacio por la puerta trasera para no ser vista y se iba con los desamparados. O sea, no era algo que quisiera hacer de cara a la galería, sino que lo hacía realmente por una cuestión de servicio y eso marcó una diferencia. Sí, efectivamente, el servicio estaba innato en ella, por algo también era maestra de preescolar, que es donde se desempeña antes de casarse en 1981 con el príncipe Carlos. Y sin duda alguna, Lady Diana Spencer era una mujer de su tiempo y hubiera trascendido mucho más en este cuarto de siglo si hubiera permanecido viva. Tendría hoy 61 años, pero seguramente habría transformado muchas otras instituciones de la monarquía inglesa y particularmente el desmitificar esa monarquía que desde los Beatles, cuando acudieron al Palacio de Buckingham, le pidieron a la reina que hicieran sonar sus alhajas, mientras que a los demás podían seguir haciendo sonar sus palmas. Vamos a ahondar después contigo, como expertísimo que eres en monarquías, muchos aspectos, por ejemplo, de todas las teorías que rodean de alguna manera a su muerte. Pero yo quiero entrar después con la jaula de oro que fue la vida de Diana. Yo decía que esto empezó como un cuento de hadas y acabó como una tragedia griega. Sí, y también vamos a ser honestos, Diana cumplió un papel muy importante en este cuento de hadas, ¿no? Porque era muy jovencita cuando entró muy ilusionada de todo, pero después también se volvió una piedra en el zapato de la realeza y ella lo aprovechó muchísimo. Inclusive en sus biografías lo podemos ver cuando ella dijo, espérate, estoy posicionada en un momento único de mi vida y les voy a hacer pagar también lo que me hicieron a mí, porque no lo hizo tampoco no, la vemos y es muy buena gente, pero no era parecía una mujer muy dócil y no era una mujer dócil. Inclusive, seamos honestos, la realidad dice que ella fue quien rompe con todos los cánones de la realeza porque no lo hace una mujer que se deja dominar, ¿no?
vamos a ser honestos también. Por venganza, muchos dijeron que lo hizo por venganza. Imagínate la pobre lo que tuvo que sufrir si en la misma noche de boda tenías al marido con la no, amante. En su propio casamiento, ¿no? Cuando le estaban poniendo el vestido, ya lo comentó muchas veces, dijo, él estaba hablando en la otra habitación y diciendo, te amo a ti, mientras yo me estaba poniendo el vestido de novia, ¿no? Pero la verdad que fue una mujer también dura, una mujer muy estricta, resiliente, una mujer que tenía, a mí me encantaba, también vamos a ser muy honestos, ella leí esta fusión que tenía de cara angelical con fuerza y también con mucha exposición, era una mujer que podía ir a cualquier gobierno y hacían lo que ella quería, ¿no? Porque era la imagen de la monarquía, era la mujer que intentó y que mostró que la monarquía podía llegar. Yo creo que inclusive no solo la realeza británica, sino muchas casas reales la detestaron, ¿no? Porque hicieron este quiebre. Marcó una parte de decirle, espera, nosotros también podemos ir a tocar a alguien con lepra, podemos bajar, podemos... Y no le gustó no solo a la Casa Británica, sino a muchas casas reales que dijo, bueno, a partir de ahora tenemos que ser un poquito más, bajarle el ángulo. También una mujer que era inquieta a nivel amoroso, sabemos que se comentó durante muchos años, picoteaba, ¿no? De aquí para allá, tenía sus cositas. Pero, no pero tú imagínate lo que tenés. A ver, vamos a ser totalmente honestos, ya dejándonos del chisme. Tú imagínate lo que significa tener un esperpento como tenía de marido, con una corona y lo que tú quieras, pero un esperpento al final del día. Aburrido como sola porque no se lo cala ni siquiera su propia familia. Ella lo amaba, ¿no? Pero, claro, ella lo amaba. Después y que encima, el primer día de la noche de boda resulta que se encuentra con que él no quiere pasar la noche de bodas con ella y se va con la individua. Y durante todo ese tiempo está en un palacio donde las argucias todas iban en su contra. Hombre, si la pobre encima no picotea, para mí lo importante de Diana me parece que fue una de las primeras, vamos a decir, feministas dentro de la Casa Real, vamos a decirlo así, una mujer que al final terminó luchando por sus derechos, no importa lo que estaba escrito en papel ni en piedra, porque sabemos que muchas de las casas reales tienen todo escrito en piedra y ahí no se mueven. Y fue una mujer que para mí me encantó, porque fue una feminista y dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y esto. Pero no era No, yo sé que no, pero Hernán, aquí hay otro tema. De alguna manera quisieron domesticarla y cuando se dieron cuenta que no la podían domesticar, la dejaron suelta, como se suele decir. Y cuando la dejaron suelta, lo único que esperaban es que se equivocara. De hecho, hay un viaje a Nueva York que la envían, donde le hacen prácticamente la vida a un yogur y ella decide que va a darle la vuelta a esa situación y se convierte en uno de los viajes más exitosos que tiene la familia real en los últimos tiempos, ¿no, Hernán? Sí, efectivamente, ese viaje a Nueva York de la princesa, pues hace que tenga pues un papel muy importante porque la estaban persiguiendo, la estaban haciendo quedar mal, querían que ella pues realmente tuviera muchos problemas, pero esa visita que vino a ser de 3 días y que marcó realmente a la princesa de Gales en Nueva York en 1989, fue el comienzo también de otra historia muy importante entre ella y la ciudad más icónica de los Estados Unidos. La visitó realmente en muchas ocasiones con posterioridad, después de 1992 cuando se divorcia del príncipe, y allí pues Diana dejaba al descubierto realmente tanto su vida glamurosa como tal, como princesa, pero también su lado humanitario porque participó en muchísimos eventos de caridad. Por ejemplo, visitó la ópera de Brooklyn. En ese mismo viaje realizó algunas actividades para los niños con VIH en el hospital de Harlem, en la calle Henry de Nueva York. Y mientras ese matrimonio daba malos pasos, ella seguía dando unos buenos pasos precisamente en esta ciudad, en la Ópera Nacional y en otra cantidad de hospitales y con enfermos de SIDA, etcétera. Fue fuerte. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a entrar ahora en esas teorías conspirativas de la muerte. Y con un experto además en monarquía que nos puede ayudar a entender si tiene algún sentido lo que yo comentaba de la posibilidad de que la hubieran mandado matar en el caso de que hubiera estado hipotéticamente embarazada, porque su hijo, que sería el futuro rey de Inglaterra, no podría tener ningún hermano que tuviera sangre musulmana. Yo decía que sobre Diana de Gales obviamente se ha escrito mucho,
pero desgraciadamente no se ha escrito todo, porque a día de hoy hay muchas cosas que siguen siendo un auténtico misterio, mi querido Óscar, y el tema de la muerte es precisamente uno de ellos. Yo estaba contando al comienzo que a mí me tocó viajar a París en el momento en el que ella fallece, me toca después viajar a Londres a cubrir el funeral, y ahí se hicieron varias entrevistas en esa casi semana y media que estuve en Londres y en París. Y en aquel momento, justo en aquel instante, el hecho de que, por ejemplo, la reina permaneciera en Balmoral y que se le obligara a salir un poquito de su agujero que ella no quería, le causó muchas críticas y causó además que esas teorías conspirativas siguieran tomando más fuerza que nunca. Crecieran, y no solo eso, digamos, vamos a ser honestos, el primer indicio que sale sobre un posible asesinato es el mismo hermano de Diana, que cuando da la noticia le dice a la prensa que la realeza tiene las manos manchadas de sangre y culpa directamente a la monarquía de ser quien haya asesinado a su hermana, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí comienza todo. Como decías tú, después los pequeños detalles que la prensa empezó a sacar, como que las cámaras se habían apagado en el momento del accidente del puente. Yo que estuve las en el luces, puente. En ese momento ni las luces funcionaron, ni las cámaras funcionaron 7 minutos antes del accidente. Exactamente. Se pararon. Y de ahí empezó todo el proceso, como decías tú, el tema del silencio de la monarquía, que en ningún momento quería ni hablar. Después se explicó que era por una cuestión de protocolo y que la reina siempre ha dicho que no entendía porque ya supuestamente Diana no pertenecía a la familia real británica, entonces que ella no tenía nada que ver. Se la obligó porque obviamente es la madre del futuro rey de Inglaterra y, como decías tú, del embarazo, el padre de Dodi Al-Fayed, que también fue uno de los pilares al hablar de que él todavía sigue diciendo que a su hijo y a Diana la mataron, la asesinó. Y eso que le la Casa mandaron Real. callar. Él es el dueño de los almacenes Harrods. Hubo una época en la que incluso trató de ir más allá y eso se tapó. El propio guardaespaldas que sobrevive al accidente desaparece directamente del ojo público. Nadie ha vuelto a saber de este individuo. Entonces quedan muchas interrogantes que yo me imagino, Óscar, que con el tiempo tendremos a lo mejor la fortuna de poder ir conociendo. Inclusive los archivos de la muerte de Diana están sellados, no se pueden abrir. Es una especie de lo que ocurrió con el presidente Kennedy aquí, ¿no? Que después de muchos años el gobierno puede decir o no de abrir los archivos, que lo dudo. Quizá por ahí uno de sus hijos sea quien decida el día de mañana, como rey de Inglaterra, William o cualquiera de los que queden, decidir, o sus nietos decidir qué pasó realmente, porque hay archivos que están cerrados completamente al público y están sellados en casa Hernán, hay una teoría dura. Cuando yo estuve en París, lo primero que sale del hospital, que yo me imagino que le costó la cabeza al pobre hombre que se le ocurrió decir eso a la prensa, el primer leak que hay sobre ese accidente es, uno, que estaba viva, dos, que hubo una persona que pudo hacerle CPR y resucitó y se despertó y dijo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y después volvió otra vez supuestamente a dormirse, y tres, que estaba embarazada. Esa teoría nunca se confirmó, nunca se desmintió en la forma que uno podría esperar con una prueba, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de lo que decían los analistas cuando yo estuve en Londres, que podía ganar un poco de peso, es que al ser el rey de Inglaterra o el futuro rey de Inglaterra, cabeza además de la iglesia anglicana, el hecho de tener un hermano, si es que fuera cierto que Diana iba a tener un hijo, tener un hermano con un infiel, con un musulmán, no iba a ser aceptado por el pueblo británico. ¿Cobraría peso también para ti esa teoría? Sí, efectivamente, hay varias teorías precisamente en cuanto a lo médico, en el proceso de salvamento también de Diana, porque en Francia tienen algo que se llama la Operación Payet, según la cual tienen que prestarle los primeros auxilios en el mismo lugar a la persona herida y llevarla al hospital más cercano. A ella la llevaron a un hospital lejano que no tenía el equipo necesario para atender las heridas, y adicionalmente pues está precisamente ese tema de que eventualmente estaría embarazada de Dodi Al-Fayed. Como ustedes saben, el padre de él, Mohamed Al-Fayed, afirmó en algunas ocasiones que ella estaba embarazada en el momento del accidente. Una idea que parecía realmente no ser bien recibida por la monarquía británica, porque como tú lo dices, Marian, no se podía aceptar que un musulmán egipcio pudiera algún día ser el padrastro del futuro rey de Inglaterra. No, y tener un hermano, tener un basta, claro, tener un hermano musulmán, en referencia precisamente al hijo mayor de Diana y Carlos, que realmente en este momento es el número 2 en la línea de sucesión. De esta manera, el multimillonario Al-Fayed, Mohamed,
acusó a la monarquía y a los servicios de inteligencia británicos de haber desencadenado ese accidente automovilístico y dicen además que se trató de encubrir la noticia embalsamando prácticamente de inmediato a Lady Di, porque se decía que tenía que preservar el cuerpo y demás, pero no hay prueba alguna sobre el particular, pero sí es algo que ha tomado mucho camino como una de las teorías oficiales en torno a la muerte de Lady Di. Además también el comentario que decía él es cierto, porque nunca hubo acceso a la autopsia, nunca hubo acceso a ninguno. Ni al equipo médico. Ni al equipo médico, no se sabe quién fue el médico que declaró la muerte de Lady Di, dónde estaba, cuál fue el horario exacto. O sea, hay un montón de cosas, inclusive lo hablábamos, lo que ocurría con el supuesto accidente, ¿no? Porque digo supuesto porque al final, bueno, fue un accidente, pero se le echó la culpa primero a los fotógrafos. Dos motos que había. Había dos motos, pero después también un supuesto auto que había pasado al lado de ellos. Ahí vimos las imágenes. Que tenía una supuesta video o grabaciones. También nunca realmente se vieron las fotos del cadáver de Diana dentro del auto, en la forma que estaba abierto. Supuestamente hubo algunas, pero no se la veía bien. O sea, realmente con 15 fotógrafos, que fueron los que también fueron arrestados en el momento de la persecución, nunca hubo una imagen real. Se le echó la culpa al periodista que mientras ella agonizaba, se les había tomado fotos a todos los acompañantes, inclusive a Dodi Al-Fayed, pero las fotos nunca salieron, nunca se publicó. Fíjate, hay varias cosas. Las fotos nunca salieron. Y cuando ella hace la famosa entrevista con Andrew Morton, y nosotros tenemos la oportunidad después de hablar con Andrew Morton, con la persona que supuestamente era la vidente también de la princesa Diana en Londres, nos muestran una carta de su puño y letra que si ustedes hacen Google, yo me imagino que tiene que aparecer por las redes en algún momento, en las que ella asegura que la van a mandar matar y que además van a tratar de manipular los bajos o los frenos de su coche. Sí. Ahí te la dejo. No, y también, perdón, María, se le echó la culpa al conductor, ¿no? Que iba ebrio. También nunca salió la autopsia real, se le dijo una cantidad de alcohol, que pero nunca... tenía 3 veces más el volumen de alcohol. Exactamente. ¿Qué sabemos? Y el único sobreviviente nunca dio realmente una declaración. Está desaparecido. Sí, no solo está desaparecido, sino en el momento que se logró salir del hospital y que habló muy por ahí, por encima, nunca dice que no se acuerda absolutamente nada de lo que ocurrió. Y la verdad que, como dices tú, esto alimenta 25 años después mucho más la teoría de que el gobierno la mandó matar. Hernán, tus pensamientos finales. Mis pensamientos finales es que Diana vive en el corazón de muchísimas personas y que no hubo tampoco una muerte fingida como se hizo creer, en el sentido de que ella supuestamente se iba a retirar de la vida pública con Dodi Al-Fayed para estar alejada de los medios. Diana sigue estando en los corazones como la reina que ha debido ser, ocupando en algún momento el trono junto con su no tan amado Carlos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso de amado, vamos a dejarlo fuera con ese personaje. Eso es otro capítulo en la vida de Diana. Mi querido. Pero yo creo que, mira, sí, lamentablemente hemos perdido un personaje y un ser humano maravilloso. Gracias a eso la monarquía también aprendió mucho. Pero yo hoy digo, como siempre lo digo, si no lo hubiera matado este accidente, lo hubiera matado Meghan Markle con los disgustos que le hubiera dado, porque yo creo que Diana estuviera irritadísima hoy y hubiéramos visto una Diana totalmente diferente a los 61 años peleándose, ¿no?, con su nuera hoy en día. Eso, amando a su nuera, porque ella dijo también, lo último que se ha sabido es que quería venirse a Estados Unidos a vivir. Sí, bueno, ¿quién sabe? ¿Tú la ves conviviendo con Meghan Markle? No, para nada. ¿La ves a las dos juntas? No, yo tampoco.